debemos todos en esta vida compartir. Gracias a Dios que ustedes nos pueden ver. Vamos a hablar del rapto de la iglesia. Así que vamos a leer en Romanos 5:8. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros con el rapto. Pues tiene que ver mucho. Dice la palabra del Señor así: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Den un aplauso al Señor, porque los que hemos creído en Jesús, de que Él vino y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, ya estamos justificados por la fe. Ya estamos salvos. Hemos sido reconciliados. Nuestros nombres han sido apuntados en el libro de la vida. Y el que cree en Él, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una esperanza. Esa es una ponencia teológica, escatológica de los tiempos que vienen, del tiempo en que estamos viviendo. Pues mucho, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Levanten su mano, repitamos, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, antes éramos enemigos de Dios, confrontábamos al Espíritu Santo, ahora le decimos ven. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Así que hay dos cosas que quiero apuntar. Es un tema muy extenso. No pretendemos dar un estudio, porque para esto se necesitan, 90 horas clases para más o menos ver. Así que dice, seremos salvos de la ira y seremos salvos por su vida. Eso quiere decir sustitución. Esto quiere decir que Él, al entregar su vida, Él nos salva de la ira. La ira de Dios va a ser revelada cuando Dios trate y salve a Israel y vengan las plagas y vengan las trompetas y se abran los sellos en los cielos, y aquí en la gran tribulación esa va a ser una ira. Pero Dios, por medio de Él y su sacrificio, por su sustitución, para que nosotros fuéramos salvos de la ira, por su vida somos salvos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Ese es el principio del evangelio. Es la médula del evangelio. Que Cristo murió para nosotros, para que nosotros no experimentemos muerte eterna. Si tú quieres saber en términos cristianos, no tanto doctrinales, ser salvos de la ira es ser salvos de la gran tribulación y todo lo que viene. Ahora, ¿qué está pasando ahorita, pastor? Ahorita está pasando principios de dolores. Habrá guerras, habrá pestes, habrá terremotos. Lo hemos visto, pero nunca a algunos no nos ha tocado tan cerca. Pero los tsunamis, los terremotos, el ébola, la peste, cosas así han pasado por el mundo. Ahorita la tierra está sintiendo la perversión de la gente, del mundo. Se estremece. Y el Señor está tratando
con el mundo. Pero los que estamos salvos, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, mira, si de todo lo que vamos a hablar, esto nada más te aprendes y en esto consiste tu fe. Los que hemos aceptado el amor, el sacrificio, la sangre del Cordero y le hemos dicho, sí, Señor, yo te acepto, yo creo en ti, acepto que tú me justifiques, viviré, Señor, pensando, creyendo y confesando que tú eres mi Salvador. Haré todo lo que dice tu palabra. Señor, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Muchos fuimos enemigos. Yo le dije a mi papá, ustedes han de saber mi testimonio. Nunca voy a pisar una iglesia. Pero un día yo creía, pero estaba enojado. Entonces un día yo le dije, Señor, perdóname, yo ya no quiero ser tu enemigo. Es como pegarle a una pared, oye. ¿Ya? Le dijo el Espíritu Santo, le dice, bueno, el Señor le dice a Saulo, le dice, duro te es dar cosas contra el aguijón, manito. O sea, ¿por qué peleas? Dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cómo somos? Ya estamos reconciliados con Dios. Dele un aplauso al Señor. Dile, Señor, gracias. No me había caído el 20. Ya estoy reconciliado contigo. No por mis actos. Era enemigo, pero aún así, siendo enemigo, me reconciliaste por tu Hijo. Dile, yo siento del Señor, levanta tu mano y dile, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias porque he sido reconciliado. Gracias porque me aceptaste, porque me llamaste. Gracias porque me diste inteligencia, sabiduría o miedo. Pero me reconciliaste. Gracias, gracias. Gracias porque yo seré salvo de la ira. Porque soy salvo por tu vida. Amén. Denle un aplauso y celebre. Ese es el principio del rapto. Esa es la médula espinal de la salvación. No hay nada que podamos hacer para ganar la vida y para ser salvos de la ira. Nada podemos hacer. Él lo hizo. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo, vivir bajo sus normas, aceptar su cruz y seguirlo, aceptar su paz, aceptar su yugo y seguirlo. Dios nos da vida y nos salva de la ira. Dios les bendiga, mis hermanos. Como muchos sabrán, la palabra rapto no se encuentra en la Biblia tal cual. Esto podría ser a lo mejor una sorpresa para algunos que dicen, ¿cómo, Pastor Rick? Entonces, ¿de qué son tantas películas? ¿De qué son tantas prédicas? ¿De qué me van a hablar ahora si no aparece en la Biblia? Bueno, tranquilos, mis hermanos, que no más porque la palabra que nosotros utilizamos para la doctrina bíblica, que es el rapto, no aparezca tal cual, no por eso vamos a desechar toda la doctrina que existe en la Biblia acerca del rapto. De la misma manera, la palabra, si ustedes ahorita no lo hagan, vamos, se lo dejamos de tarea. Si usted busca la palabra Trinidad en la Biblia, no lo va a encontrar. Aún así, nosotros encontramos la Trinidad perfectamente reflejada en muchas áreas de la Biblia. Incluso lo más cercano que tenemos es cuando habla que en Cristo habitaba la plenitud, la llenura, la manera completa de la deidad de Dios. Incluso traducciones en inglés hablan de la manera en que Dios se administra. Muy bien. Las palabras más parecidas que nosotros podemos tener a rapto son encontradas en 1 de Tesalonicenses 4:17. Muchos estamos más familiarizados con este concepto y a lo mejor en vez de rapto usamos esta palabra con el fin de hacerlo más bíblico, que es arrebatamiento. Es el arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios:
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que primero Jesucristo resucitó. En las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, esta palabra de arrebatamiento o arrebatar es la palabra griega de harpazo, pero es la palabra griega de harpazo. Esta es la misma que la Biblia utiliza al decir que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. La segunda palabra más parecida que tenemos nosotros en la Biblia para el rapto la podemos encontrar y está dicha por el mismo Jesús, Mateo 24:37. Y dice la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Más adelante también dice en la segunda carta de los Tesalonicenses de parte del apóstol Pablo, versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esa palabra es venida. Y esa viene del griego parusía, que es la misma que usa la palabra de Dios al referirse a que apareció el Espíritu Santo y apareció Jesucristo. Y es esas dos las maneras que lo podemos tomar contextualmente: es el venir para reunirse, el aparecer para reunirse, como cuando tú llegas a una fiesta para reunirte con tu familia, como cuando tú llegas a un lugar con un propósito específico. Y arrebatar, aunque se podría malinterpretar como robar, por eso el rapto de la iglesia, el contexto de las veces que aparece en la Biblia es tomar para hacerlo tuyo. Por eso algunos traductores lo tomaron de el raptar, el arrebatar, porque es algo que era de alguien más y ahora es tuyo. Jesucristo nos promete que Él va a venir para tomarnos y hacernos suyos para siempre. Y con la palabra parusía, venida, dice que Él viene para estar con nosotros y reunirnos con Él en las nubes para siempre. Aleluya. Entonces esas son las palabras que nosotros podemos encontrar hablando del rapto. Tito 2. Vamos a leerlo del versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, no para la ira. ¿Ya ven? Todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, mire lo que tiene que ser una persona salva. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta etapa, en esta dispensación de la gracia sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Ahí viene Cristo. Maranata, un pasito más y la hacemos. Maranata. Se oía muy como eslogan, ¿verdad? Ahora esa palabra suena en nuestro corazón. Señor, un pasito más y la hacemos. Estoy aguardando la esperanza bienaventurada. Qué triste que después de todo esto la gente diga: estoy esperando ir a Caléxico, al arroz, a pelearme para que me dejen entrar. ¿Cómo estoy esperando el día para irme de vacaciones? Por eso dice la Biblia: bueno, el que quiere pecar, que peque más, que se ensucie más. El que es limpio, límpiese más. Es tiempo de limpiarnos. Él ya nos limpió con la sangre del Cordero. Ahora nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una palabra para decir santa. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Atención, Jesucristo viene por su pueblo, es la esperanza bienaventurada, el rapto. Esto es mío. Yo voy a salvar a mi pueblo de la ira. No puede ser que los salve y los exponga.
Van a sufrir unas angustias, pero ¿por qué? Porque así como se cierne el trigo, ¿verdad? Pues se tiene que cernir la iglesia. Estarán dos en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Estarán dos en la cama, uno será tomado, otro será dejado. Y luego, y la manifestación gloriosa, venimos con Cristo a establecerse el milenio y derrotar al anticristo y todos sus secuaces, aquellos que se dejaron marcar. Cristo viene por su pueblo. Las señales están. Lo que vivo hoy, lo vivo en la fe de Cristo Jesús. Es tiempo de establecernos en la etapa, en el momento en que nos tocó. Mientras todos están pensando que se pueden morir, los que tenemos la esperanza bienaventurada decimos: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, y si vienes por nosotros, no veremos muerte. Habrá una generación que no verá muerte. Imagínese, usted está caminando y se está haciendo ahí un caldito y de repente se va y está con el Señor presente. Y te dicen: hola, viejito, ¿cómo estás? La esperanza bienaventurada es la esperanza señalada por Dios del cielo. Es cuando te señale Dios y diga: tú sí, tú sí. Levante la mano. Tú sí. Diga: yo sí, Señor. Yo sí, Señor. Yo me voy. Yo quiero irme, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Aceptamente acepto. ¿Qué hago? Vive piadosamente. Ok, lo voy a hacer. Rectamente, sí. Carnalmente no, es en el espíritu, sí. Orando todo el tiempo, claro. Ahora sí toma significado la vida cristiana. Ahora sí toma significado la gracia de Dios. La gracia de Dios no es para estarla tirando en deleites y en pecados y vivir impíamente, que acabo la gracia una vez salvo y ya se acaba todo. Ya hice la oración de fe, ya me bauticé, ya. No. Él viene por su novia, limpia, blanca, resplandeciente, sin mancha, sin arruga. No es tiempo de decir: ay, me siento traumado, voy a ver películas todo el día. Es tiempo de caminar con Dios. Es tiempo de estar firme en la fe. Es tiempo de orar. Cuando me preguntan ahí: pastor, y me hablan por teléfono, ¿y cómo está? ¿Y cómo le hacemos para orar? ¿Y cómo le hace para orar? Estoy intentándolo, le digo. No hay otra, hay que intentarlo. Hay que orar, hay que hablar con Dios y decir: yo quiero caminar contigo, Señor, para que cuando se toque esa trompeta, cuando tú quieras venir por tu pueblo. Nosotros, su iglesia, tenemos que escuchar estas palabras de profecía y tener paz en el porvenir. Saber que Dios tiene el control de nuestro futuro y no estresarnos. Ahorita es incertidumbre, pero ¿sabe qué? Usted y yo, el pueblo cristiano, no tenemos que andar en incertidumbre. Nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿de quién temeremos si el Señor ya nos dijo el futuro? Ahora, que hay ciertas maneras diferentes de pensar acerca del rapto, es cierto. Tenemos 4 corrientes principales. Primero, como decía el pastor, estamos viviendo nosotros aquí en principio de dolores, pero vendrá el rapto, Jesucristo viniendo por su pueblo. Es aquí donde empieza la gran tribulación. Así que si usted dice: ay, que ahorita ya estamos en la tribulación, no, espérese, pues todavía no llega Cristo. Y de ahí ya regresamos nosotros con Él. Decía el pastor, regresa con su pueblo. Pero hay diferentes teorías, y no nomás una persona en internet, sino gente que estudia la Biblia, que se dedica a eso, y dicen: número 1, la que la mayoría de cristianos profesa. Se ha hecho un estudio, la mayoría de los cristianos creemos en esto, que es, vamos a ponerle pretribulación. Esto es que Jesucristo va a venir por su pueblo, como lo leíamos, para rescatarnos de la ira. Si no viniera Él antes de la ira, entonces no cumpliría con su palabra y fuera como hombre que es mentiroso. Y Dios no es como hombre para que mienta, sino que Él nos ha prometido rescatarnos de la ira, pretribulación. La segunda corriente es que es
meso o a mediados de mesotribulación, ahí ocurre antes de que empiece la parte fea de la tribulación. La Biblia nos enseña a través de diferentes profecías que la duración es que son 7 años de tribulación, 3.5 de paz ficticia y 3.5 donde ya el Cordero abre los 7 sellos, se derraman las 7 copas de ira de Dios y suenan las 7 trompetas, y entonces sí es caos. Ahí puede leer Apocalipsis y encuentra todas esas cosas. Ahorita el coronavirus que estamos pasando no le llega ni a las rodillas. Esto es acá, principio de los dolores, ecos de lo que un día va a suceder. Y tercera corriente es antes o premilenio. Esto es de que antes de que llegue el reinado de Cristo por 1000 años aquí en la tierra, apenas aquí va a venir el rapto. Pero ¿qué caso tiene que nos lleve aquí si ya pasó lo feo? ¿Me entiende? Y la cuarta corriente es que no hay rapto. Esta principalmente se parte en 2 maneras de pensar. O no hay rapto porque no va a haber un arrebatamiento, la iglesia va a pasar por el medio de la tribulación y los sobrevivientes, toda la alusión al rapto es al reinado con Cristo en el milenio, lo cual, como dijimos, rompe con las promesas que Jesucristo ya nos está dando, rompe con el propósito principal del rapto, que es por su vida salvarnos de la ira. Y la segunda manera de pensar de la corriente de que no hay rapto, dicen que no son 7 años de tribulación, que no es un tiempo definido, sino que ahorita ya vivimos en la tribulación y todos son imágenes y alegorías de una manera que el apóstol Juan decidió escribir el Apocalipsis. Nosotros contamos con pretribulacionalismo. Esto es la corriente no solo más profesada, más creída, sino que es la misma que predicaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a quien Jesucristo mandó a predicarnos a nosotros, la iglesia, los gentiles. Pastor Rick, ¿puede decirme por dónde más dice en la Biblia? Bueno, para que tengan paz, vamos a compartirle estilo ametralladora, así que afile bien su lápiz. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5:9 nos dice: porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, díganle que tienes a un lado, ten paciencia, vamos a lograrlo. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Entonces, ¿qué nosotros vamos a estar preocupándonos de que nos toque la tribulación, que nos toque esta prueba de fuego que va a venir sobre el mundo entero? Si aquí la palabra nos dice que Él nos va a rescatar de ella para que no tengamos que sufrirla. A lo suyo vino Jesucristo, mas los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo judío. Era por quien vivía Dios, con quien tenía su relación acá en la ley. Mas como no lo recibieron, a nosotros nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que a partir de la cruz, la muerte y resurrección de Cristo, que empieza la gracia, tú y yo somos hechos hijos de Dios. Y si tenemos paciencia, como dice Apocalipsis, y nos guardamos, como decía el pastor, en santidad, en este tiempo de gracia. ¿Por qué es paciencia? Porque ahorita que tienes la libertad para hacer todo lo que puedas hacer, pero no tomándola como libertinaje, como ocasión de pecar, como ocasión de fallar. Tú estás haciendo el esfuerzo por mantenerte santo, sin mancha, sin arruga, decía nuestro pastor. Como estás haciendo ese esfuerzo, entonces vendrá Jesucristo y nos librará
de la ira venidera. Y esta ira, esta tribulación, esta prueba vendrá solamente a aquel remanente, a aquel pueblo judío que falló una y otra vez. Bueno, Dios les va a dar una oportunidad de que puedan pasar la prueba bien. Entonces, a los que oyen la gracia, seamos duros de servir, dice la palabra, como lo fue el pueblo judío, de que teniendo la oportunidad de ser salvos no lo sean. Le va a tocar tener que pasar la prueba difícil. Pero tú y yo estamos aquí seguros y confiados de que antes de que venga esa tribulación, antes de que venga la ira, el Señor va a liberarnos. Amén. 1 Corintios 15:51. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos nos vamos a morir. Ellos también estaban esperando la venida de Cristo y querían saber cuándo viene Cristo. Imagínense, Pablo llega a Corintio y predica de un Cristo que va a venir y que lo vio, y en el camino a Damasco le dijo: aquí estoy y tú me vas a ser siervo útil. Y todos los de Corintio dijeron: yo quiero ver a Jesús. Muy pronto va a venir. Y lo estaban esperando. Entonces Pablo les explica: mira, hay tiempos. Se va a cumplir la profecía de Daniel, y empieza a explicarles. Si no sabemos la hora, si no sabemos el día, al menos te voy a decir esto que sí vas a saber: no todos dormiremos, no todos nos vamos a morir. Habemos algunos que vamos a estar caminando, seremos arrebatados. Las vírgenes, 10 estaban ahí. Unas durmieron, dijeron: ay, es que me dormí bien tarde viendo el Netflix, ni oré, ni cumplí con mi hora. Pero si ahorita es el tiempo en que más consagrado debes de estar, más preparado, más rendido, con más promesas, con más ganas. Señor, Señor, si tú nos sacas de esta y no vienes por nosotros, si vienes por nosotros, llévame contigo, dile. Si vienes por nosotros, si hoy vienes, mientras me estoy echando un pollito ahí, algo, y vienes, llévame contigo. Pero si tú nos sacas a trabajar, aleluya, te voy a servir, Señor, y voy a vivir esperando el arrebatamiento tan deseado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que caminamos, los que estamos aquí viviendo, transformados. Imagínate, ahorita me ves y después ya no me ves. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Imagínense, vamos, en un abrir y cerrar de ojos, como viento recio que llenó toda la casa, pero como un viento del Espíritu Santo que llenó para llenarlos de poder. Ahora es un viento divino para llevarnos a casa. El Espíritu Santo dice: vámonos, mijito. Entonces sí, se desata el anticristo, porque no hay nadie que lo detenga. Ya no hay personas como tú y yo orando por la paz. Ya no hay personas como tú y yo orando el evangelio por los enfermos, predicando de que viene Cristo. Ahora lo que viene de ahí es la tribulación. Ahí sí, no te dejes marcar. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, firmes,
en el Señor. Firmes en la doctrina. Firmes en Jesucristo. Creciendo en la obra del Señor, no disminuyendo. Creciendo en el Señor, en la obra del Señor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nos espera la gloria. Nos espera pronto, sí, muy pronto. Veremos al Señor. ¿Cuándo va a ser? La respuesta es esta. No sé si en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 30 años. No sé. Pero lo que sí sé es que va a ser en un momento. Puedes estar dormido, puedes estar trabajando. Dios nos va a sacar salvos de la ira y nos va a salvar por su vida y nos va a arrebatar para que no pasemos por estos 7 años de gran tribulación y nos iremos con Cristo y luego regresaremos con Él a reinar. Miren, este mismo Jesús que van para arriba, así vendrá. Y Apocalipsis dice que todo hombre, todo ojo le verá. Vendrá con sus millares. Así que no se salvan 2, nos salvamos muchos. El requisito, Jesucristo. Dile a tu compañero, ten paz, Cristo viene por nosotros. Debemos mejor vivir piadosamente y con diligencia, ser hallados limpios y sin mancha. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, ¿por qué ha tardado? Por salvación. Porque Él quiere que nosotros nos pongamos en fila. Un día le decimos, Señor, perdóname. Un día estás deleitándose en su presencia y otro día no. Entonces dice, yo tengo paciencia. Por su paciencia ha tardado. Pues no creo que haya rapto, porque ¿desde cuándo están diciendo eso? Pues te aseguro que hoy lo estamos viendo más cerca. Aleluya. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro está refiriendo a las cartas paulinas acerca del misterio del arrebatamiento, de la transformación, de que estaremos con el Señor un día y que se cumplirá esa promesa de que estando en este cuerpo corruptible, seremos cambiados y transformados en incorrupción. Aleluya. Si tenemos a Cristo, ya la hicimos. Dile a tu compañero una vez más. Es como la segunda parte. Si estamos en Cristo, ya la hicimos. Nos vamos a ir en el rapto. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Por eso lo estamos explicando de una manera sencilla. Las cuales los indoctos, hoy nomás quien no entienda, quien no quiera leer de rapto, ¿qué es? Indocto. No quiere doctrina. Dice, no, a mí háblenme de que me siento bien. E inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, ya van 3 veces que nos dice amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Vamos pues a hablar de 8 evidencias de que hay un rapto. Enoc. Está la ley, está Cristo, la gracia, viene el rapto, nos lleva, se establece la gran tribulación, ya no vamos a estar, amén, ¿verdad? Porque Él nos salva de la ira.
Y después está el Armagedón, después viene el milenio, el día 7, venimos con Cristo, reinamos. Amén. Son las dos preguntas principales que vienen acerca del rapto. Número uno, Pastor Rick, ¿por qué tarda tanto el rapto? Por nuestro bien. La segunda pregunta, bueno, pastor, y ya es el rapto mañana, y ya es el rapto ahorita, y esto es, ya es el apocalipsis, es la tribulación. Nos quedamos, Pastor Rick, ¿qué está pasando? No, tranquilo, 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 hermano, cálmese. Hijos, sienten ahí al papá, o papás sienten a los hijos que ya andan corriendo por toda la sala. La palabra de Dios nos dice esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí tenemos la palabra parusía. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué es esto? No se preocupen por lo que vieron en el Facebook. El Facebook es la peor manera de enterarte de las noticias. No, mis hermanos. Vayámonos a buscar el qué hacer con nuestra vida a una fuente fidedigna, la palabra de Dios, la que es verdad. Tú tienes que prepararte en tu corazón para estar listo como si viniera todos los días. Pero no tienes que preocuparte ni perder la paz porque Cristo viene y que lo miraron ahí, que el profeta no sé cuál, de no sé de qué parte del mundo, dijo que el 2020 venía Cristo. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice el apóstol Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Que eso sí le voy a decir, agárrense de la silla, ya está sonando ahí esos rumores de guerra que menciona Mateo. Esa apostasía ya como que anda creciendo y esparciéndose por el mundo. Gracias a Dios se está esparciendo el evangelio, pero también hay mucha apostasía por ahí. Cuidado, hermano, escudriñe la palabra de verdad, estudie su Biblia para que nadie le conturbe ni el espíritu ni le mueva fácilmente su manera de pensar. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama Dios o es objeto de culto. Tanto así, y este es lo profético de este pasaje, que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Y todavía les dice Pablo a los de Tesalónica, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y luego se están diciendo, Pastor Rick, pero entonces ya vino el rapto y nos quedamos, porque si la apostasía ya está, significa que ya está ese espíritu de anticristo, porque también lo dijo Pedro. Espérate. Versículo 7, hay que leer los pasajes enteros, mi hermano, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ese es el Espíritu Santo. ¿Por qué lo está deteniendo el Espíritu Santo a ese espíritu, a ese misterio de iniquidad, a ese anticristo que ha de venir? ¿Qué es lo que lo está deteniendo? El Espíritu Santo para salvación, leíamos con el pastor. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. A todos nos da la oportunidad. Aquel familiar que le has estado predicando años, Dios quiere salvarlo. Dios no quiere que cuando venga la apostasía crea a ese falso Cristo, a ese anticristo. Así que no tengas temor, mi hermano. Ten paz, porque no ha llegado el rapto aún para salvación. Porque es cierto, la palabra nos dice, leíamos ahorita, que vendrá como ladrón en la noche. Pero también en Mateo nos explicaba que vendrá como ladrón en la noche a aquellos que no están listos. Porque a su iglesia, a su novia, nos dice incluso la misma parábola de las 10 vírgenes, se oyó un grito, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y nosotros, esa iglesia que son esas vírgenes prudentes, estaremos listos para ser arrebatados. Amén. Así que no tenga miedo. Si tarda, es para salvación nuestra. Y cuando vaya a venir, de plano se va a manifestar ahí en las noticias, el anticristo se va a declarar, no sé,
si con un nombramiento para manejar alguna otra pandemia, esta no, alguna otra, esa terrible, una tercera guerra mundial, para querer calmar todo, como posiblemente un líder de la Unión Europea o un líder de las Naciones Unidas o otra cosa que se vaya a crear, no sabemos. El que tiene el tiempo en su mano es el Señor Jesús. Pero cuando se manifieste de una manera global, ahí entonces diga: Señor, ven pronto. Su iglesia dice: ven, Señor Jesús. Así que vamos a tratar con estos 8 raptores, 8 raptos en la lista. Ahí apunten: Enoc, Génesis 5, 22 al 24 y Hebreos 11, 5. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Hay evidencia de que el rapto, el arrebatamiento, el traslado es verdadero. Hebreos 11, 4 al 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto, trasladado, para no ver muerte. Fíjense nada más. Algunos no veremos muerte si viene Jesucristo, seremos transformados. Aleluya. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fue transportado, trasladado, arrebatado, cambiado, transformado. Son los sinónimos teológicos para decir, o palabras de $20 para decir rapto, o para decir arrebatamiento o arpazo. Transformado por Dios, aquí lo dice. Así que el primero fue Enoc. Segundo, número 2, Elías. Aquí hay antecedentes bíblicos, como dice Pedro. Mira los profetas, mira este Pablo que nos está enseñando esto. Elías, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Qué interesante. A ver, yo veo, me puedo imaginar a ciertas caras así como: ¡wow! El rapto es verdadero, tu fe es verdadera, lo que te han enseñado es verdadero. Tenemos que vivir piadosa, justa, debemos de vivir bien ahorita. En cuanto más vemos que el Señor se acerca, más nos tenemos que santificar. No es tiempo para andar pensando a ver a quién hago enojar, a ver ahora sí, para que vean y que yo. Ahorita es tiempo de vivir en el Señor. 3, Jesucristo. Jesucristo resucitó, sí, pero resucitó y apareció. Dice en Apocalipsis 12, 5 al 6. Hablando de la mujer que dio a luz, dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Sí? Él resucitó, también fue arrebatado. Dice Hechos 1, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado
de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. El mismo Jesús, el mismo Señor de la gloria, rectificándoles, así voy a venir por ustedes en una nube. Número 1, Enoc, caminando con Dios. 2, Elías, un carro de fuego. Jesucristo, una nube. Luego está otro que tiene que tener también con la palabra traspaso, Felipe. En Hechos 8, 39 al 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No es traslado como si fuera un espiritismo. No, fue el poder de Dios. Es una evidencia. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontraba en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Son milagros, pero también es la evidencia de que ha habido rapto, de que ha habido arrebatamiento, arpazo, el poder de Dios. Cuando se toque la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados en un momento de un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados y estaremos siempre con el Señor. Imagínate. Así que tenemos que dormir y decir, Señor, aquí estoy. Si hoy es el día, yo quiero irme y agarrar a tu esposa si estás casado, y agarra a tu esposo si estás casado, agarra a tus hijos, va. Hey, oren, dile que si hoy es el rapto, llévame contigo, límpiame, lávame, Señor, me purifico en tu sangre. Señor, quiero hacer las paces contigo. No, Señor, ya comprendí que hay evidencia de que sí existe el rapto, de que tu palabra es fiel, de que tú vas a venir por tu pueblo, como lo dice Pablo en 1 Corintios 15. No, yo aquí hago las paces porque ya estoy viendo que desde el principio, desde Enoc, y ahorita ya vamos en Hechos, en Felipe. Sí, aquí no estamos hablando de decir, ¿quieres a Cristo? Y tú, déjame pensar. A lo mejor al rato. Y en ese, a lo mejor al rato, nomás la hace el Señor así, mira, y ya no estás. Entonces sí vas a valorar lo que te dijo tu mami. Vas a valorar lo que te dijo tu esposo, tu esposa. Vas a valorar lo que te decía tu pastor. Vas a valorar el venir a la iglesia, el dar diezmo, el estar en el evangelismo, el estar en la limpieza, el estar cuidando carros. Entonces sí lo vas a decir, ¡ay, Señor! Imagínate cuando llegues a gloria, este es otro tema, pero imagínate cuando llegues a gloria y te dije, hola, ¿cómo estás, mijito? Gracias por cuidar los carros, mira tu Corolla, está igual que aquella. Aleluya, gracias. Y vas a salir, mira, aleluya, gracias, Señor. Pero no quiero, Señor, lo que más importa es que estoy contigo, que tú me rescataste y le adoraremos por la eternidad. Estaremos siempre alegres. Mientras en la tierra está la gran tribulación y luego ellos van a participar, si se ponen la marca. La salvación es el tiempo de la gracia. Estaba el pastor Rick diciéndonos acerca de los periodos. La inocencia, pues no se sabe, es incierta, 90, 100 años, 70, no sé. Pero mira, conciencia, 1656. Gobierno humano, 325. Promesa, 430. La ley, 1500. La gracia, llevamos 2000 años. Ya van 4 de los arrebatamientos que encontramos en la Biblia. Ahora vámonos al quinto. Este siendo, bueno, principalmente se especula quién es. Segunda de Corintios 12. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, y si fuera del cuerpo, pues no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahí nos está narrando Pablo acerca de un evento, un arrebatamiento hasta el cielo, donde se escucharon de ciertas cosas que dice que son inefables. Al mismo paraíso fue llevado este hombre que conoce Pablo.
Dicen los estudiosos, su carrera es el estudio de la palabra y el escudriño de las escrituras, que que este es Pablo mismo. Suena parecido a como cuando alguien le llega a la mamá y le dice: mijo, ¿quién rompió el jarroncito? Ciertamente alguien pasó, pero no sé si pasó y corrió o iba tras la pelota. Tu papá iba tras la pelota. Bueno, alguien, no sé quién fue, pero yo miré, yo oí, ¿me entiende? Algo así es lo que está diciendo aquí Pablo. Si se andaban peleando los creyentes en aquel tiempo, que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. No, entonces sí, todos iban a decir: yo soy de Pablo, porque a él sí se lo llevaron hasta el cielo. Entonces Pablo, buscando que no hubiera nada que dividiera a la iglesia, dijo: pues no sé, yo conozco de un hombre, pero nos habla de este otro evento, el quinto. Y este es entonces Pablo. Segunda a los Corintios, porque los corintios no escribieron ningún libro de la Biblia. Segunda a los Corintios 12:2. Amén. Y tenemos aquí mismo esa palabra de nuevo, harpazo. Sexto arrebatamiento. Este es el más precioso para nosotros. Es el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Corintios 15:51. Y dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes? ¿En qué etapa? ¿En qué generación? No lo sabemos. Pero cuando el Señor toque la trompeta de Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y no es la de los ángeles del Apocalipsis, porque hay muchos que luego dicen: no, ya ves, nosotros nos vamos acá porque es al final de la trompeta, al final de la séptima trompeta. Y no, porque no es una trompeta de ángel, es una trompeta de Dios, única para él, reservada para él. Es aquí para rescatarnos de la ira. Ya después vendrán aquí los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas. Mientras tanto, nosotros estemos aquí arriba, y aquí abajo vendrán 3. Este periodo de la tribulación es uno de 7 años. Pueden ver que en el Apocalipsis hay muchos 7. Los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 cálices, los 7 copas de ira de Dios. Durante 7 años, 3 años y medio de paz ficticia, 3 años y medio de gran tribulación. Y es aquí donde entra este séptimo rapto. Para lo que quiero que me acompañen a Apocalipsis 7, desde el versículo 1. Después de esto, este es Juan mirando la revelación acerca del porvenir. Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Paréntesis. No está hablando de que la tierra es plana y tiene 4 ángulos, hermano. Se refiere al norte, sur, este y oeste. No está hablando de que es un mapa la tierra y tiene 4 puntos. Corrección. Vi también de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá. Y nos explica cada uno: de Judá 12,000, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, 12,000 cada uno, haciendo los 144,000 sellados. Y dice versículo 9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas y en las manos clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado
en el trono. Ahora, quiero aclarar unas cosas en este punto. Cuando llega Jesucristo a la tierra, seguimos aquí en la dispensación de la ley, en la que principalmente Dios está tratando con el pueblo judío. Mencionaba nuestro pastor al inicio, a lo suyo vino, los suyos, los judíos, no lo recibieron. Entonces a nosotros, los que hemos recibido su iglesia, a los gentiles, nos dio la potestad de ser hijos. Entonces aquí trataba solo con judíos principalmente. Después aquí cuando resucita Cristo, se abre a la iglesia en general. En todo este tiempo nos habla a nosotros de toda tribu, lengua y nación. Y seremos salvados de la ira. Seremos arrebatados para no tocar esta ira. Ni siquiera en las ficticias, cuando ya vienen los 4 jinetes del Apocalipsis, la guerra, la muerte, el hambre, la plaga. Nosotros seremos salvos de esas. Pero cuando está a punto de venir lo más feo, las copas de ira, las trompetas, es que Dios hace esta pausa para sellar entonces a aquellos que ya tuvo este tiempo para tratar de nuevo. ¿Qué digo? Si ya nos llevó a los gentiles, quedan aquí en tierra todavía judíos y no conversos. Es entonces que aquellos que se mantengan limpios, sin mancha, puros, no por su santidad, sino por amor a su amigo Abraham, que Dios va a reservar esos 12,000 de cada tribu. Porque aunque eso ¿qué nos muestra a nosotros? Voy a extenderme poquito. Aunque, ¿qué nos demuestra a nosotros? Que por más que nosotros nos lleguemos a portar mal, su amor y sus promesas son fieles. La palabra de Dios es siempre fiel. Tanto así que esta gente va a ser reservada para salvación en medio de toda la ira. A esos los salva el Señor. Los arrebata. Pastor Rick, pero es que hay una secta por ahí, no sé si lo has oído, que dicen ser testigos de Dios. Y dicen que los que se van a ir en el rapto son esos y son los únicos que van a entrar al cielo. Bueno, pues el principal problema que tenemos aquí es que tendrían que ser solamente los judíos. Así que el resto del mundo está condenado. Pero eso no puede ser, porque la misma palabra de Dios ya nos enseña que Él se dio para los gentiles y nos ha dado la promesa que todos los que le confesamos a esos nos da la potestad de ser hijos de Dios. Y aquellos que nos ha apartado, nos ha prometido la salvación ¿de qué? De la ira, de la muerte y de la eternidad sin Cristo, que es el infierno. Entonces eso no puede ser, porque la palabra no puede contradecirse. Aquí nos está hablando de un remanente que Dios va a salvar, va a arrebatar, va a reunir con Él en medio de la gran tribulación. Así que si tú crees que solo 144,000 se van a salvar, no sé qué Biblia estás leyendo. Así que hay que enfocarnos en escudriñar la palabra de verdad, la que es fiel, la que es justa. Porque a menos que sea judío, virgen, entregado al Señor, es que entonces vas a formar parte de esos 144,000. Pero Pastor Rick, entonces ¿por qué dice que son de todo tribu y nación y lengua? Pues es que la Biblia se lee completita, no nomás los pedazos que nos gustan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar la palabra completa, porque solo completa va a tener el poder para darnos salvación. Y dice entonces atrás en capítulo 6, 9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos son los que después de que la iglesia se va, no siendo judíos, quieren todavía guardarse para Dios, no se marcan, son decapitados, son matados por causa del testimonio de Cristo. A esos los vio ya muertos. A los judíos dice que los sella para que no los toquen. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Y qué pasa después? Mire qué curioso. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo: descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos. Nos vamos al sexto sello y después es cuando miramos a estos 144,000. Ya que los muertos de la tribulación hayan sido contados, todos los que Dios ya preparó. Después estos 144,000 son preparados.
Y al final se unen a esos que estaban muertos. ¿Por qué? Porque dice de vestiduras blancas. Versículo 9 del 7. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, los 144,000, más todos los que habían muerto, siendo tomados para la presencia de Dios. Y clamaban a gran voz, ya no clamaban ¿hasta cuándo? Ahora decían, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Entonces, esto es lo que nos da a nosotros el saber que el séptimo rapto son los 144,000 judíos. Entonces, ellos van a ser arrebatados aquí. Y más adelante los vamos a volver a ver en Apocalipsis 14. Ahora sí que ya están con Dios en el cielo cantando un canto único. Pero bueno, ese es otro tema, volvemos. Entonces este es el séptimo rapto, a la mitad de la tribulación. Pero hay todavía otro rapto. Apocalipsis 11, el 1. Entonces me fue dada una caña a Juan, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Ya que no sabe lo preciosa que es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo es eso? Sí, 3 años y medio. Tenemos estos 7 años aquí. Y entran, cuando suben los 144,000 y suben los asesinados dentro de la paz ficticia, descienden estos 2 testigos por 3 años y medio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, fíjese cómo los prepara Dios. Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza grande de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Ahí los van a dejar. Y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros. Probablemente caiga Navidad. Delante de uno de los otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Fíjense, el anticristo lo va a promocionar como que están atormentándonos. Unos extraterrestres con poderes sobrenaturales que quieren acabarnos. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos un espíritu de vida enviado por Dios. Dios los resucita y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. O sea que no solo resucitan estos 2 testigos, octavo rapto, sino que entonces son arrebatados, son llevados de la misma manera que Jesucristo lo fue, de la misma manera que la iglesia va a ser, y como Pablo se encontró también en el cielo, entre las nubes. Qué hermosa es la palabra de Dios. ¿Cómo no va a haber raptos si ya tenemos 8 raptos en la Biblia? ¿Cómo puede uno decir tal cosa? Ese es el espíritu del anticristo. Oh, sí, hermano, que hay muchos anticristos. La palabra de Dios nos lo dice. Nosotros tenemos que buscar la palabra de verdad, aunque nos mueva un poquito, aunque nos incomode poquito, aunque salga un poco salada, un poco picosa la palabra a veces, que nos incomode. Bueno, Dios no vino para darnos comodidad,
Vino para darnos salvación, vida eterna. Allá en el cielo no habrá llanto, tristeza ni dolor. Entonces sí, será un paraíso vivir por fin con nuestro Dios. Ahorita no nos dejan venir a la casa de nuestro Dios. Entonces habitaremos con Él para siempre. Sino que estamos hablando acerca de algo verdadero, algo elemental, algo que es recto, algo que es puro, algo que es digno de pensar, de que la venida del Señor está cerca y de que lo que estamos viendo es de que hay suficiente evidencia de que cuando Dios trata con el hombre, Él se lo lleva. Por diferentes dispensaciones, Dios ha tratado con el hombre. A uno le dijo, no comas de este fruto. Falló. Al otro le dijo, mira, obedece. Te voy a poner la ley, cuídate bien. Falló. El gobierno humano falló. La ley falló. Por el hombre, no por Dios. Dios siempre ha querido que el hombre venga a arrepentimiento. Promesa, falló. La gracia es el conjunto de todas las, escriba esto, la gracia es el conjunto de todas las dispensaciones juntas, pero interviene Dios para justificarnos cuando no lo podemos lograr. Aleluya. Esa es la gracia. La gracia no es hacer lo que uno quiere y acabo que Dios me perdona. No, la gracia tiene que ver con ley. La gracia tiene que ver con promesa. La gracia tiene que ver que nos ve inocentes. La gracia tiene que ver con conciencia. La gracia tiene que ver con la gracia, con la salvación tan grande que Dios tiene para con nosotros. Y Dios a su pueblo, a su gente que le cree. ¿Cuántos le creen a Jesús? Nos dio la potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Y por su vida seremos salvos de la ira. Estas cosas os he escrito, dice, para que tengan paz, dice Pedro. Pablo nos dice, mira, el trabajo en el Señor no es en vano, hay que recompensa. Así que, al contrario, nosotros tenemos que decir gracias. Gracias porque vas a venir por tu pueblo. ¿Cuál es mi trabajo? Buscar vivir piadosamente. No nada más en las películas y por qué no ponen fútbol y cosas de esas. No. Vamos a hablar palabra, vamos a leer Biblia, vamos a comunicar los sermones, las pláticas. Ya te arrepentiste. Tengo un amigo, a ver qué hacemos, a ver si se acuerda de mí. Lo encontré. No, háblale de Cristo. Porque Él viene, dijo el pastor Rick, en un abrir y cerrar de ojos. 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjense nada más. ¿Cuándo será el milenio? Estaban diciendo ellos. ¿Cuándo vas a restaurar esto? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, los periodos de tiempo, las dispensaciones, que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué nos toca hoy, pueblo, a nosotros? Estad llenos del Espíritu Santo y predicar la palabra en nuestro círculo, en nuestro entorno, en nuestros vecinos, en nuestros familiares. Esto sigue, oiga. El evangelio sigue. ¿Por qué? Porque después de ahí vamos a ser alzados, arrebatados, sorprendidos, y estaremos siempre con el Señor. Damos lo mejor, Señor, de nuestras vidas. Inclina tu rostro. Queremos agradarte, Señor, en espíritu y en verdad. Queremos darte todo, Señor.
eres Dios de fidelidad, eres grande y eterno.